Continuamos con los ejercicios para medidas de tendencia central. En este apartado, para el ejercicio 4 en adelante, veremos lo que corresponde a la mediana y a la moda. Nos pide entonces que hallemos la mediana que corresponden a los datos del ejercicio número 1. Entonces tenemos acá los datos del ejercicio número 1 y lo que nos pide inicialmente para datos no agrupados es ordenar los datos en forma ascendente. La mediana como tal es un valor que divide al grupo de datos una vez ordenados en dos partes iguales, es decir, el 50% de los datos van a estar por debajo de ese valor de la mediana y el otro 50% de los datos estarán por encima de ese valor de la mediana. Entonces tenemos acá descritos los pasos tal y como nos indica el documento, que tenemos que ordenar los datos. Para datos no agrupados los ordenaríamos desde el dato más pequeño hasta el dato más grande. Posteriormente localizamos el valor central. Tenemos dos casos que pueden darse para trabajar con la mediana para datos no agrupados: cuando trabajamos con un número par de datos y cuando trabajamos con un número impar de datos. Este primer caso corresponde a un número impar de datos, es decir, el dato central corresponderá al valor de la mediana, y cuando trabajamos con un número par de datos, como es el ejemplo que tenemos acá, que tenemos 30 datos, el valor de la mediana corresponderá a dividir los datos centrales para obtener ese valor. Entonces, para obtener el valor de la mediana, de acuerdo a este procedimiento, lo que hacemos es ordenar los datos. Vamos a ordenar acá primero los datos. Podemos copiar estos valores acá y vamos a pegarlos con un pegado especial como valores y los vamos a transponer de tal forma que los datos presentados horizontalmente ahora estarán de forma vertical. Copiamos el siguiente grupo de datos, lo pegamos inmediatamente aquí abajo, siempre como pegado especial, valores y transponer. Luego el procedimiento es seleccionar los datos y vamos a acá donde dice ordenar de forma ascendente. Tenemos entonces que tenemos seleccionado 30 datos. La mitad de los datos es los primeros 15 datos. Tenemos 15 y los otros 15, es decir, los datos centrales para nuestro ejemplo es de 37 y 41. Entre de estos dos valores tenemos la mediana. El procedimiento, según nos indica, cuando es para datos pares, lo que hacemos es promediar estos valores centrales. La mediana entonces es de 39. Tenemos también una fórmula una función en Excel para obtener ese valor de forma automática. Entonces esta función se llama mediana. Entonces hacemos el llamado a la función con el signo igual y escribimos mediana. Aquí está. Y seleccionamos los datos para obtener el valor de la mediana. Le damos enter y tenemos el mismo valor que obtuvimos con ese procedimiento. De esta forma entonces obtenemos ese valor de la mediana, es decir, 39 es el que divide en dos partes iguales a el grupo de datos una vez que los hemos ordenado. Por debajo de este valor se encuentra la mitad de los datos y por encima de este valor se encuentra la otra mitad de los datos. Pasamos al ejercicio número 5. Y en este caso vamos a obtener el valor de la mediana para datos agrupados en tablas de frecuencia tipo B. Entonces, para este caso vamos a conocer dos procedimientos. Uno a través de fórmulas que tenemos en el documento y el otro es a través de la identificación del valor donde se ubica la mediana y luego hacer una interpolación para obtener el valor que le corresponde a la mediana. Recordemos entonces que una vez que hemos agrupado los datos en tablas de frecuencia, lo que haríamos es identificar en qué apartado o en qué clase se encuentra el 50% de los datos, una vez que estos también estén ordenados de forma ascendente.
El procedimiento para obtener el valor de la mediana sin la utilización de estas fórmulas es la siguiente. Primero localizamos en qué intervalos de clase se encuentra el valor de la mediana. Para ello nos auxiliamos de la frecuencia acumulada porcentual. Recordemos que la mediana divide a el grupo de datos en dos partes iguales, es decir, el 50% de los datos por debajo de ese valor de la mediana y el otro 50% por encima de ese valor de la mediana. Nuestra columna de referencia para una tabla de frecuencia tipo B utilizaremos la frecuencia acumulada porcentual. El paso 1 entonces es identificar en qué clase se encuentra ese valor de la mediana, es decir, el 50% de los datos. Si vemos en la columna de la frecuencia acumulada porcentual, por ejemplo acá el 47.8% aún no llega a la mitad de los datos, es decir, las frecuencias que tenemos aquí no contempla todavía la mitad de los datos. Sin embargo, en la siguiente clase, que es la clase número 5, entre los límites de 40.1 y 50.1 para este ejercicio, tenemos que ya vamos acumulando 58.1%, es decir, un poco arriba de ese valor del 50%. Entonces decimos que esta clase contiene el valor de la mediana. Este valor lo marcamos. Utilizamos la referencia de la frecuencia acumulada porcentual donde identificamos que está la mediana y vamos a verificar cuál es el límite superior de esa clase que contiene la mediana, que es la que identificamos, es decir, el límite superior de esa clase es 50.1. Luego vamos a identificar el límite superior de la clase anterior donde encontramos ese valor de la mediana y ese límite superior anterior es de 40.1 y por ende vamos a utilizar la frecuencia acumulada porcentual de esa clase anterior donde encontramos la mediana como referencia. Obtenemos la diferencia tanto para las frecuencias acumuladas porcentuales como para los límites superiores encontrados para proceder a la interpolación de los datos. Y lo otro que tenemos que tomar en cuenta es de que nuestro punto de referencia es el 50% de los datos, es decir, cuánto nos hace falta para llegar a ese 50%. Tomamos de base entonces el 50%, que es donde se ubica exactamente el valor de la mediana. Entonces si tomamos de referencia este 50% y el 47.8% para estimar la diferencia que nos hace falta para llegar a ese 50%, decimos que para llegar al 50% tomando de referencia el 47.8 es un 2.2. Entonces ya con estos valores a través de una regla de 3 podemos definir el valor de la mediana de la siguiente manera. Decimos 10.3% es equivalente a 10 y 2.2 es a X. Con una regla de 3 lo que hacemos entonces es multiplicamos ese valor de la diferencia porcentual para llegar a la mediana. Tomando de base el 47.8, lo multiplicamos por el valor de 10, que es el incremento, y luego lo dividimos dentro de los 10.3%. Entonces nos hace falta sumarle al valor del límite inferior de la clase anterior a la mediana un valor de 2.13%. Por ende entonces la mediana para este ejercicio en particular con este procedimiento va a ser igual a sumar a este límite inferior o a este límite superior anterior a la mediana, que es este mismo valor, este valor que nosotros hemos encontrado. Y entonces el valor de la mediana para este ejemplo es de 42.24 con este procedimiento. Vamos a ver entonces cómo obtener el valor de la mediana a través del uso de estas dos fórmulas. Esta primera fórmula lo que hace es tomar de base la frecuencia acumulada y la frecuencia simple.
vamos a obtener el valor de la mediana con este procedimiento. La mediana va a ser igual a ¿qué? Nos pide un límite superior y menos 1, y significa la posición de las clases, y el menos 1 es un dato anterior donde está esa posición, es decir, vamos a identificar en primera instancia dónde está el 50% de los datos. Decimos acá entonces que n partido 2, el total de datos es 136. Si dividimos 136 dentro de 2, decimos que hay 68. El 68, entonces el acumulo de 68 tenemos que identificar en la frecuencia acumulada dónde está ese valor, contenido ese valor de 68. Si vemos acá, como lo vimos en el ejercicio anterior, 65 aún no contiene el 68, sin embargo 79 sí ya contiene ese valor. Entonces acá está la mediana, como ya lo hemos identificado en el procedimiento anterior. Ahora lo que hacemos es identificar el límite inferior, el límite superior anterior donde identificamos la mediana. Entonces ese límite superior es 40.1, que es este. A ese valor le vamos a sumar el valor de la amplitud, como lo dice el procedimiento. Entonces acá la A va a ser igual a ¿qué? Acá cuánto están designados los intervalos entre el límite inferior y el límite superior. Tenemos acá que la diferencia es 10. Podemos obtenerlo. Igual en cualquiera de las clases podemos utilizar este procedimiento, el límite superior menos el límite inferior. Entonces decimos que la amplitud es 10 y n partido 2, como ya lo vimos, es igual a 68. Entonces vamos a trabajar el procedimiento, dividido 2, 68. FA y menos 1 es la frecuencia acumulada de la clase anterior donde identificamos la mediana. Entonces la frecuencia acumulada anterior donde está la mediana es 65. FA y menos 1 es igual a ¿qué? A 65. Y la frecuencia de la clase donde está la mediana. FI es la frecuencia de la clase medianal. Entonces la frecuencia de la clase medianal es 14. FI es igual a 14. Procedemos a operar de la siguiente forma. Igual n partido 2, ya dijimos que es 68, menos la frecuencia acumulada anterior donde está la mediana, que es 65. Este valor lo vamos a dividir dentro de la frecuencia de la clase medianal, que es 14. Y luego este valor lo multiplicamos por la amplitud de los intervalos, y finalmente al resultado de esa multiplicación, vamos a cerrar esta operación entre paréntesis para indicar que se opere todo esto primero, le vamos a sumar entonces ese límite superior anterior donde está la clase medianal, que pasa a ser el límite inferior de la clase donde está la mediana, y con ello entonces obtenemos el valor de la mediana, que es exactamente el mismo valor que encontramos con el procedimiento anterior. Si observamos acá en este otro procedimiento, lo único que cambia es tomar de referencia los valores porcentuales, tanto para la frecuencia porcentual como para la frecuencia acumulada porcentual, y los resultados no van a variar. Entonces, si aplicamos la fórmula como tal, volveremos a obtener el valor de la mediana con el uso de la fórmula que toma de base estos porcentajes.